por qué la fortuna de Scottie Pippen y Dennis Rodman está a años luz de la gran fortuna de Michael Jordan. Y este último, a diferencia de sus dos compañeros de los Chicago Bulls, que incluso ahora tienen problemas económicos, Jordan después del retiro ha generado más dinero que en su etapa como jugador. Descubre la gran diferencia de mentalidad de Michael Jordan comparada con la mentalidad de Dennis Rodman y Scottie Pippen. Este último, que incluso llegó a ser el peor pagado de los Bulls, a pesar de ser el que más juego generaba después de Jordan. ¿Por qué Scottie Pippen siempre fue tímido y nunca defendió lo que realmente valía? ¿Es verdad que Jordan no era amigo de nadie y ni siquiera fue amigo cercano de Scottie Pippen, tal y como él lo dijo en un podcast? Many times did just you and Michael have dinner in Chicago? Scotty, stop it. Scotty, stop it. Never. You and Michael never had dinner together one-on-one? No. Michael is a very difficult person to deal with, a teammate, but we just never were great friends. Aquí la verdad de la mentalidad ganadora que hizo que Jordan se alejara de todo aquel que sí estaba por debajo de su mentalidad ganadora, no se rodeaba nunca de ellos. En el año de 1984, un joven novato de la NBA firmaba un contrato con Nike, casi a la fuerza, sin saber que sería la mejor decisión que tomaría en su vida. Pues este no quería hacerlo porque le hubiera encantado firmar con Adidas. A la postre se convierte en el mejor basquetbolista de la historia, mejor conocido como Su Majestad, Michael Jordan. Fue conocido por formar un trío de ensueño al lado de Scottie Pippen y el gusano Dennis Rodman. Pero de forma increíble, a pesar de que sus compañeros en Chicago Bulls ganaron millones, su dinero se les fue rápidamente. Pero Jordan siguió haciendo millones a lo grande. ¿Qué es lo que hace Jordan que continúa siendo exitoso después del retiro? Aquí la historia de Michael Jordan, Scottie Pippen y Dennis Rodman. Catalogado como el mejor atleta de todos los tiempos, y también conocido por los aficionados como el mejor basquetbolista de la historia. Portó el número 23, que cargado en su espalda, lo convirtió en un número legendario. Su equipo por excelencia donde conquistó la mayoría de sus glorias, Chicago Bulls, es una de las leyendas del mundo del baloncesto más aclamadas. Tuvo participaciones en los Juegos Olímpicos, donde logró ser doble medallista de oro junto a su equipo para los Estados Unidos en los años 1984 y 1992. Durante 10 años consecutivos, fue premiado como el máximo anotador de la NBA y seleccionado 14 veces como el mejor jugador en partidos de All-Star Game de la NBA o Juego de las Estrellas. Ha sido invitado de honor desde los años 90 por las revistas, canales de televisión y los medios de comunicación más importantes del deporte. Washington Wizards fue el equipo donde jugó su última temporada antes de su retiro en 2003. Con su 1.98 metros de altura, en sus tiempos de gloria, la estrella de baloncesto fue un tenaz defensor, preciso anotador, excelente driblador y sobre todo, se caracterizaba por ser el jugador más inteligente en los momentos más críticos. La mente pensante que podía evaluar, elaborar y resolver las jugadas más problemáticas del partido, con apenas segundos en el reloj. Era el hombre a quien se le daba el balón para resolver los partidos en los últimos momentos. Su fascinante habilidad para saltar, esquivar a sus rivales y cómo conseguía anotar el balón dentro de la canasta, hacía parecer que permanecía por unos instantes suspendido en el aire. Conocido entre los aficionados del baloncesto como Su Majestad.
Hablamos por supuesto de Michael Jordan. Detrás de la vida del ícono y jugador, existe una gran persona. Pues, aunque no lo creas, este chico fue rechazado del equipo de básquetbol de la secundaria, pues ni siquiera lo aceptaron en la selección preliminar, además que era de baja estatura. Este joven entusiasta tuvo que enfrentarse a la adversidad siendo un niño. ¿Cómo entonces este joven adolescente estudiante de secundaria logra convertirse en el mejor jugador de básquetbol de la historia? Quédate al final del video, que en Farwell Investor conocerás la magnífica historia de Michael Jordan. Año 1963, barrio de Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos. En uno de los barrios más humildes de la ciudad de los rascacielos, Michael Jeffrey Jordan, en una familia de 5 hermanos, al poco tiempo después de nacer, sus padres del pequeño Mike decidieron mudarse a la localidad de Wilmington, en el estado de Carolina del Norte, lugar que sería testigo del comienzo de la increíble carrera del deportista. Su padre era jugador de béisbol. Desde pequeño Michael y sus hermanos solían practicar ese deporte, pero no fue hasta que uno de sus hermanos comenzó a conocer el baloncesto que a Michael le llamó la atención. Su hermano solía jugar en el patio de su casa todo el tiempo, y Michael seguía fielmente sus pasos. Al verlo, su padre instaló una pequeña canasta donde solían divertirse jugando a anotar el balón por las tardes, junto a otros vecinos de su misma edad. En una entrevista a su hermano mayor Larry, este aseguró que durante sus juegos Michael solía perder en los inicios, por lo que terminaba en el juego peleando constantemente. Sin embargo, era tanta su pasión que no paró de practicar hasta que un buen día logró ganarle a su hermano mayor. Esto fue para él una inyección de confianza en sí mismo, pues la victoria a su hermano había sido sin dar ventaja, una victoria totalmente legítima. Al cumplir los 15 años, ingresó en el DC Virgo Junior High School. En aquel entonces, Michael Jordan era el mariscal del equipo de fútbol americano en Pop Warner. Pero su inclinación siempre fue al deporte del baloncesto. El equipo Laney High estaba reclutando jugadores, y Michael no dudó en anotarse para formar parte de él, pero fue rechazado debido a que el entrenador no le parecía un buen jugador, y además de percibirlo con baja estatura, midiendo 1,77 m. Michael se sentía frustrado. Él quería ser más alto para poder ser seleccionado para jugar en el equipo. Curiosamente, su madre, al ser muy religiosa, le aconsejó que rezara con mucha fe para alcanzar su altura ideal. Su padre le dijo las siguientes palabras: "Si lo tienes en tu corazón, puedes traerlo a la realidad". Quedando fuera de aquel equipo, Mike se conformó con cargar los uniformes de sus compañeros, y en su primer partido, sus padres asistieron emocionados, creyendo que Michael jugaría cuando lo vieron fuera de la cancha cargando aquellos uniformes. El jugador mencionó ese suceso de su vida en una entrevista para el Chicago Tribune y mostró su sentir de aquel momento. "Eso fue lo que más me dolió. Mis padres pensaron que el coach me había llevado para jugar, y yo estaba cargando la ropa para el resto de los jugadores". A partir de ese momento, Mike comenzó a trabajar como nunca. Su cambio en el físico fue notable. Pasó de 1,77 metros a 1,90 en un solo año, y las cosas buenas empezaron a suceder para la futura estrella. En 1981, tras culminar sus estudios de preparatoria, Michael recibió una invitación de la Universidad de North Carolina para formar parte de su equipo de baloncesto, ofreciéndole una beca completa. En la universidad recibió entrenamiento del legendario Dean Smith, quien es miembro del Salón de la Fama del baloncesto, y durante sus 36 años como entrenador de la Universidad de Carolina del Norte,
logró acumular 879 victorias. Simplemente Michael Jordan fue entrenado por el mejor. En su primer año universitario, Michael fue nombrado el novato del año. Y junto con su equipo ganó campeonatos como la NCAA de 1982. Además fue nombrado el mejor jugador universitario en los años 1983 y 1984. Ese mismo, Michael ya era conocido en Estados Unidos con el apodo de He Can Do It All, puede hacerlo todo. 1984 fue su año. Su carrera como jugador profesional de baloncesto recién comenzaba a despuntar, cuando formó parte del equipo de baloncesto participante de los Juegos Olímpicos de 1984 celebrados en Los Ángeles, bajo el mando del entrenador Bobby Knight. Junto con su equipo, Jordan ganó su primera medalla de oro, venciendo al equipo de España. El joven de apenas 21 años ya era toda una estrella. Entonces llamó la atención de los medios. Ese año, al cumplir los 22 años, Michael recibió la invitación para formar parte de los Chicago Bulls. Para esto tuvo que abandonar la universidad. Era imposible para él rechazar esta grandiosa oportunidad. Gran parte de su carrera formó parte de este equipo, donde portó el legendario número 23. En este equipo Michael finalizó la temporada de 1986-1987, anotando más de 3,000 puntos en una sola temporada. Se convirtió en el máximo anotador de los Chicago Bulls, con 21,541 puntos, y batió muchos récords de puntuaciones de la NBA. Durante 1984, también llegó un patrocinio que lo catapultó a ser un rockstar, pues la marca Nike le ofreció tener sus propios tenis y tratarlo como un cliente estelar, con un pago inicial de $3 millones en aquel entonces. Esto le cambió la mentalidad de ser solo un buen jugador que creerse que él era realmente una superestrella del básquetbol. Al finalizar apenas el primer año, Michael Jordan ya había ganado cerca de $126 millones, sumando las ganancias de su equipo, regalías por la venta de artículos e indumentaria del basquetbolista, entre otros patrocinios. Durante una entrevista, Jordan confesó que él tenía el sueño de que Adidas o Converse fueran los que hicieran sus tenis, pero ambas empresas en un inicio lo rechazaron, debido a que en aquella época no era tan famoso y no creyeron en él. I went back to Adidas, the Adidas contact that I had, and said, look, this is the Nike contract. If you come anywhere close, I'll sign with you guys. Give me something. Just anywhere close. Aquel rechazo le trajo grandes ganancias a Jordan al firmar su contrato con Nike, pues hoy sus tenis son uno de los más vendidos a nivel mundial. Llegaría el torneo de clavadas o Slam Dunk de 1988, donde ahora la superestrella, Michael Jordan, se disputaba el título de campeonato de clavadas de la NBA. Su rival Dominique Wilkins era un formidable atleta digno del título. Los puntos eran mínimos, la competencia era muy cerrada, y en uno de sus últimos intentos Michael Jordan realizó una clavada que ya había intentado en campeonatos anteriores, pero esta vez alcanzando una altura impresionante. Una foto legendaria que hasta hoy en la actualidad quedó en la memoria del básquetbol. Una foto icónica de Jordan suspendido en el aire, recogiendo ligeramente los pies, saltando casi 5 metros, alcanzando una altura aproximada de 1.50 metros. También llevó a los Chicago Bulls a conseguir su primer campeonato de la NBA en 1991, título que revalidó de forma consecutiva en 1992 y 1993. Sus logros con mayor relevancia durante su carrera profesional fueron su nombramiento de 1988 a 1998 como jugador más valioso de la NBA
14 veces elegido para el All-Star de la NBA de 1985 a 2003. Fue 16 veces jugador del mes en la NBA y 25 veces jugador de la semana en la NBA, entre otros logros. Ganó 6 anillos con los Chicago Bulls, promediando 30.1 puntos por partido en toda su carrera deportiva, el mayor promedio en la historia de la liga. El anillo es la culminación al éxito del año anterior y jalón a la carrera del que lo recibe. Es un premio para toda la vida. En 1992, formó parte del equipo Dream Team para participar en los Juegos Olímpicos celebrados en Barcelona, donde logró la segunda medalla de oro para Estados Unidos. En el verano de 1993, el fan número 1 de la estrella del baloncesto, el señor James Jordan, padre de Michael Jordan, fue asesinado. Luego de esto, Michael Jordan anunciaría su retiro del baloncesto profesional. Hemos conseguido mucho y mi éxito es su éxito. Sigo el impulso de mis sentimientos. No tengo un motivo para pisar una cancha y si no tengo ganas no puedo seguir. La posición natural de Jordan era la de escolta, aunque también jugó de base en sus primeros años en la liga y de alero en momentos puntuales. A principios de 1994, Jordan inició como jugador de béisbol. Los Chicago White Sox le contrataron, pero fracasó. Un año después reafirmó su regreso con el equipo de los Chicago Bulls, donde siguió con los títulos de mejor anotador y lo clasificaron como uno de los mejores baloncestistas de la historia. Finalmente llegaría la fecha de 14 de junio de 1998. Michael Jordan jugaría su último partido con los Chicago Bulls. 2 años más tarde, en el año 2000, Michael regresó a la NBA, pero como presidente de operaciones del equipo Washington Wizards, donde jugó por 2 temporadas. Luego de esto anunciaría su retiro definitivo como jugador profesional de la NBA. El último partido que Su Majestad jugó fue el 16 de abril de 2003, fecha que quedará marcada en la historia como uno de los días más emotivos. Después de 19 años de su primer partido, Su Majestad Michael Jordan decía adiós definitivamente como jugador. En 2010, Jordan llega a un acuerdo con 2K Sports para ser portada del videojuego NBA 2K11. Es el primer exjugador que es portada de la franquicia. Hoy en día Michael Jordan, el exjugador de baloncesto convertido en leyenda, a pesar de los años sigue siendo ovacionado y recordado como el mejor jugador de la historia del baloncesto. La fortuna aproximada de esta superestrella del deporte ronda poco más de los $2.000 millones, poniéndolo también como el jugador más rico de la historia. La vida difícil y carrera legendaria de Scottie Pippen. Recordado como uno de los mejores jugadores de la historia del baloncesto. La vida de Scottie Pippen no es precisamente un camino de rosas, pues muchas han sido las sombras con las que le ha tocado lidiar. Formó parte del dúo de ensueño de la NBA, junto con la superestrella Michael Jordan, el eterno compañero de Su Majestad.
Ambos fueron, y son, íconos del básquetbol. A pesar de que fue 6 veces campeón de la NBA, 7 veces All-Star, una vez jugador más valioso del Partido de las Estrellas, 3 veces integrante del primer quinteto ideal de la temporada y 8 del primer quinteto defensivo. Un profesional excepcional dentro de la cancha. Scottie Pippen fue uno de los jugadores peores pagados de aquella época, uno de los más subvaluados. Es decir, a pesar de que era un jugador de élite, era uno de los jugadores de los Chicago Bulls que menos cobrara, como lo dejó ver en el documental de Netflix, The Last Dance, El último baile. Muy cierto, pero la vida y trayectoria del escudero de lujo de Michael Jordan nunca fue sencilla, y la mayoría desconoce esa recorrida de luchas por las que ha pasado. Acompáñanos en este video, así conocerás un poco más sobre Scottie Pippen y sus vivencias profesionales y personales. Su dura infancia y adolescencia. El exjugador de baloncesto y analista deportivo estadounidense, Scottie Maurice Pippen, nació un 25 de septiembre de 1965 en Hamburg, Arkansas, el más pequeño de 2 hermanos de una familia con muchas dificultades económicas y sin posibilidad alguna de poder pagar los estudios universitarios a sus hijos. Parte de un hogar de 2 habitaciones donde su padre, sustento de la familia, tenía una frágil salud, condiciones que hacían del día a día bastante cuesta arriba para todos. Aún con dichas carencias, la familia se mantenía a diario hasta el año en el que su padre sufrió un ACV, que lo dejó postrado en una silla de ruedas por el resto de sus días, tiempos en los que Pippen ingresaba a la secundaria. A pesar de vivir en ese drama, aquel Pippen adolescente soñaba con ser jugador de baloncesto profesional y bajo ese enfoque pasaba las tardes jugando contra su amigo Ronnie Martin, constancia que le permitió mejorar año tras año y destacar en el Hamburg High School, donde consiguió llevar a su equipo a los playoffs estatales, siendo elegido All-Conference. Sus primeros pasos en el baloncesto universitario y su salto a la NBA. Tras su éxito como senior base en la high school, su entrenador le ayudó a conseguir una beca para ingresar a la Universidad Central de Arkansas. Ahí tuvo la figura de comodín del equipo, además de ser el utilero y oficiar como encargado de seguir las estadísticas de los jugadores para el coach. Con el tiempo, un giro del destino le dio la mano que necesitaba para ganarse su lugar. Primero, varios basquetbolistas del equipo terminaron despidiéndose de la universidad. Y segundo, creció 31 centímetros y alcanzó los 2,03 metros de estatura. Durante su primer año, Pippen promedió 4.3 puntos por partido y tuvo que dedicar horas y horas en el gimnasio para mejorar sus condiciones atléticas. Así fue mejorando, hasta lograr promediar 18.5 puntos y 9.2 rebotes, tendencia productiva que mantuvo hasta lograr ser seleccionado en el draft de la NBA en 1987 como quinta opción por los Supersónicos de Seattle. Ya dentro de la NBA, no pasó mucho tiempo para que fuera trasladado a los Bulls, a cambio de Olden Polinis, equipo en el que nació una química natural con Michael Jordan. Sus años como jugador de la NBA y su retiro de los tabloncillos. Tras su ingreso en 1987 a la plantilla de Chicago, se convirtió instantáneamente en el alero todoterreno del equipo. Ese mismo año Chicago pasó de clasificar arrastrado a los playoffs a ser el tercer mejor equipo de la conferencia. En estos primeros años en la liga, Pippen y su equipo se encontraron con un rival que les hizo la vida imposible, los Pistones de Detroit. Aquellos famosos Bad Boy difíciles de vencer dentro de la conferencia este de la NBA. Sería la campaña 1990-1991,
cuando Pippen, Jordan y compañía lograron su primer título. Un tiempo a tener en cuenta tratándose de un equipo que estaba construido para haber reinado antes. A partir de este momento, llegó la época de reinado de Pippen, Jordan y sus Toros de Chicago. Tiempos en los que lograron titularse en las campañas 1991, 1992 y 1992-1993. En ese mismo trayecto exitoso, representó a los Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de 1992, equipo que resultó campeón y es recordado bajo el nombre del Dream Team, conformado por Leitner, Robinson, Lubin, Bird, Jordan, Drexler, Malone, Stockton, Mullin, Barkley, Johnson y él. Ya en 1994, tras el retiro de Jordan del equipo, Pippen tomó la batuta y los Toros consiguieron mantenerse a flote, pero no pudieron llevarse el título. Las alegrías no volvieron hasta la temporada 1995-1996, con el retorno de Jordan y la incorporación de jugadores como Dennis Rodman, plantilla que le dieron otra dimensión al equipo, para alcanzar el legendario balance de 72-10 y consiguieron su cuarto campeonato. En ese mismo 1997, Pippen forma parte otra vez del equipo de baloncesto de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de 1997, donde ganaron el oro, segunda vez en su caso particular. Ya para 1998, llega un año polémico para el contrato de Scottie Pippen, pues a pesar de ser la segunda estrella indiscutible del equipo, era el sexto mejor pagado de la plantilla y el 122º de la NBA, razón por la que él decide no jugar parte de la temporada 1998-1999, alegando una recuperación de lesión. Durante este mismo año llegaron rumores de su traspaso, y terminó concretándose su ida a los Rockets de Houston. Allí estaría un curso, y después cambiaría nuevamente de aires, para terminar en los Trail Blazers Portland. En esta etapa de su carrera, Pippen no acabó de cuajar en ninguno de los dos equipos, y terminó retornando a Chicago, para disputar la temporada 2003-2004, y luego retirarse de la liga. Posterior a ello, jugó para los Torpenpaujat de Finlandia y los Sundsvall Dragons de Suecia en el 2008. Mismo año en el cual se retira definitivamente de los tabloncillos con 42 años de edad. Premios y reconocimientos de su carrera. Máximo recuperador de balones de la NBA, 1995. 7 veces All-Star de la NBA, 1990, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 y 1997. 3 veces miembro del mejor equipo de la NBA, 1994, 1995 y 1996. 2 veces segundo mejor equipo de la NBA, 1992 y 1997. 6 campeonatos de la NBA, 1991, 1992, 1993, 1996, 1997 y 1998. Su vida personal. En cuanto a lo personal, Pippen ha pasado por momentos cumbres y otros muy duros que han marcado su vida en general. Entre estos podemos mencionar: en los primeros años de su carrera en la NBA, tuvo a su primogénito Entron en 1987, junto a su primera esposa Karen McCallum, chica con la que se casaría en 1988 y de la que se divorciaría más tarde en 1990. En 1994, tuvo a sus hijas mellizas, Taylor y Tyler, durante su noviazgo con Sonia Robbie. La segunda de ellas lamentablemente falleció 9 días después de nacida. En 1995, tuvo a Sierra, junto a su comprometida Yvette de León, chica con quien no llegó a casarse, después que le acusó de maltrato. Junto a Larsa,
quien fue su esposa entre 1997 y 2018. Pippen tuvo 4 hijos. Scottie Jr. en el 2000, Preston en 2002, Justin en 2005 y Sofía en 2008. La relación con su esposa estuvo empañada con escándalos de violencia e infidelidad. Una solicitud de divorcio en 2016 y otra en 2018. En abril de 2021, tuvo que enfrentar el fallecimiento de su primogénito Antron, cuando éste contaba con 33 años de edad. Su vida después del baloncesto. Después de su retiro del baloncesto, Pippen fue centrándose en su familia, asumiendo que el tiempo de jugar había pasado y que debía orientar su día a día a algo productivo. Pasó de ser asesor de la agencia de los Bulls a ser contratado para comentar partidos en televisiones nacionales de Estados Unidos. Se estima que sus ganancias como jugador profesional fueron alrededor de $130 millones, fortuna que gestionó de mala manera en negocios de aviación, construcción, comida para gourmets y otros gastos suntuosos. Hoy, Pippen cuenta con varios negocios, como Digits, su propia marca de whisky, algunos acuerdos comerciales con distintas empresas y actividades varias con relación a la NBA. Cuenta con el lanzamiento de una autobiografía titulada Angered Scottie Pippen, en la que cuenta mucho de su vida y sobre sus versiones de la convivencia entre sus compañeros de equipo. Esto último considerado la gran ancla para las ventas tras la polémica del documental The Last Dance. En cuanto a su legado, uno de sus hijos, Scottie Jr., recala ya en la NCAA, donde intenta abrirse paso en el baloncesto profesional, aunque quien mejor pinta para las canchas tiene su sobrino Kavion. Curiosidades en torno a Scottie Pippen. Primero, es el único jugador que ha ganado 2 veces en el mismo año el anillo y un oro en los Juegos Olímpicos, 1992 y 1996. Segundo, los apodos o seudóminos con los que se le llamaba constantemente era Pip y Scott. Tercero, los Bulls hicieron con sus servicios la misma noche del draft que le dio entrada a la NBA. Cuarto, fue galardonado en 1996 con el premio a Deportista Americano del Año. Quinto, debutó en la NBA el 7 de noviembre de 1987 ante Filadelfia, aportando 10 puntos, 1 rebote y 4 asistencias. Sexto, el 18 de febrero de 1997, conseguía su récord en anotación con 47 puntos. Séptimo, es líder histórico en robos de playoff, 395. Octavo, su primera mujer le acusó de maltrato y se divorció. Su demanda no llegó a nada, pero Scottie tenía que pasarle una pensión muy alta. Noveno, Phil Jackson lo llegó a definir de la siguiente manera: durante 362 días, es el mejor tipo que te puedes encontrar. Eso sí, en esos 2 o 3 días en los que algo no va bien en su interior, puedes esperarte lo peor. Décimo, en las reuniones de equipo con Phil Jackson, cuando este decía, X es su mejor jugador, Pippen se levantaba y decía, es mío, puedo pararle. De verdad que la vida dentro y fuera de las canchas de este personaje es digna de contar. Todo un camino lleno de altibajos que pocos se han de imaginar. Dennis Rodman, el indomable, el gusano, el chico malo de la NBA, el extravagante jugador de los Toros de Chicago Bulls, el eterno Dennis Rodman. Poseedor de una técnica poco ortodoxa, más carácter que técnica, más furia que habilidades. Aún así, por lo regular era el que siempre ganaba los rebotes y balones para su majestad, Michael Jordan. Conocido por un estilo estrambótico, no era el más guapo, pero aún así, tenía las más bellas mujeres como pareja.
como la supermodelo Carmen Electra. ¿Qué era lo que hacía especial a Dennis Rodman? Nació en una familia pobre y durante su infancia fue rechazado por el equipo de básquetbol de su escuela por no tener lo que se requería. Años más tarde, se corona como el mejor rebotador de la NBA durante 7 años consecutivos. ¿Cómo es posible que un chico fracasado con nula técnica para jugar básquetbol haya llegado a ser un NBA profesional, además de ser un exitoso jugador, una leyenda sin duda en el básquetbol? Bien existe dicho que enuncia lo siguiente: más hace el que quiere que el que puede. A veces es mejor tener carácter y ganas de hacer las cosas que el mismo poder de hacerlas. Esta ha sido la clave de Dennis Rodman, un ejemplo supremo de éxito y superación. En su mejor momento, ayudó a llevar a los Detroit Pistons y luego a los Chicago Bulls a múltiples títulos de la NBA y jugó junto a Michael Jordan y Scottie Pippen. Sin embargo, su comportamiento lo llevó a perder gran parte de su fortuna en un espiral de abusos y malas decisiones. Pero, ¿cómo es que Dennis Rodman pasó de ser un desconocido a convertirse en uno de los miembros del Salón de la Fama de la NBA? Y por un tramo obscuro, increíblemente pasa a perderlo casi todo, quedando a punto de la bancarrota, casi como si de la gloria el fracaso se tratase. Si quieres conocer la respuesta a estas interrogantes, en este video te lo contaremos todo. Primeros años. 13 de mayo de 1961, Trenton, Nueva Jersey, Estados Unidos. En un hogar humilde, nace Dennis Keith Rodman. Su padre, Philander Rodman, era un militar perteneciente a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, mientras que Shirley, su madre, se dedicaba al cuidado del hogar. Poco tiempo después, Philander abandonó a su familia dejando a Shirley con 3 pequeños que mantener, por lo que se mudó a Dallas y aceptó hasta 4 empleos al mismo tiempo para criar a sus hijos lo mejor posible. Durante esa época, Dennis vivía junto a su madre y sus 2 hermanas en Oak Cliff, una de las áreas más pobres de la ciudad. A decir verdad, su alimentación fue precaria. El pequeño Dennis no tuvo una alimentación de lo mejor. Aún así, tanto Dennis como sus hermanas Deborah y Kim eran aficionados al baloncesto, aunque curiosamente, su madre consideraba que las niñas eran mucho más talentosas que él. Durante sus estudios en Louisiana Tech y Stephen F. Austin, Deborah y Kim se convertirían en All-Americans, e incluso Deborah ganó 2 títulos nacionales. Por otro lado, Dennis no era precisamente un jugador destacado, y aunque fue incluido en el equipo de la secundaria, lo regalaban a la banca o simplemente lo sacaban por su estatura. Después de graduarse de la escuela secundaria, pasó por una serie de trabajos, incluido el de conserje en el aeropuerto de Dallas-Fort Worth. Una noche, Dennis metió el mango de su escoba en la rejilla de una tienda de regalos y robó 15 relojes. Fue arrestado, encarcelado por una noche y liberado después de que le dijo a la policía dónde estaban los relojes. Y aunque nunca se presentaron cargos, el incidente causó una gran tensión entre Dennis y su madre. Poco después, la madre de Rodman le dio un ultimátum. Este debía ir a la universidad, alistarse en las Fuerzas Armadas o conseguir otro trabajo. Rodman ignoró las exigencias de su madre y esta terminó echándolo de la casa. Sus primeros pasos en el baloncesto. En 1979, a la edad de 18 años, un cambio en la fisonomía de Rodman le dio una segunda oportunidad en el baloncesto. El joven creció más de un pie durante ese año y ahora medía casi los 2 metros de estatura. Esto hizo que aquel chico introvertido, que era rechazado por los equipos de su escuela, de pronto se convirtiera en el amo de las canchas de baloncesto locales. Aun cuando su técnica era poco ortodoxa, su carácter para ganar balones era supremo. Gracias a un amigo de la familia, el cambio y las habilidades de Rodman
llegaron a oídos de los entrenadores del Cook Country Junior College en Haynesville, Texas, quienes le ofrecieron a Rothman una beca. Este aceptó sin dudar, pero aunque su rendimiento deportivo era excepcional, no pudo mantener el ritmo con la parte académica y terminó suspendido un año después. Sin embargo, su desempeño en la cancha no pasó desapercibido y fue invitado a inscribirse en el Southeastern Oklahoma State. Durante 3 años consecutivos, su rendimiento impresionó tanto a compañeros como a oponentes, hasta que finalmente los Detroit Pistons lo seleccionaron en la segunda ronda del draft en 1986, a los 25 años de edad. Su destino estaba marcado. Rothman llegaría pronto a la NBA. Su carrera en la NBA. Los Detroit Pistons. Con la llegada de Dennis Rodman a los Detroit Pistons, se dio inicio a una nueva era en la historia del equipo, bajo la dirección de Chuck Daly, y con la ayuda del armador Isaiah Thomas. Los Pistons se convirtieron en un equipo competitivo y consiguieron el campeonato de la NBA en 1989 y 1990. Ese año, Rodman fue elegido como el jugador defensivo del año, debido a su rendimiento y seleccionado para el equipo All-Stars de la NBA en 1992. Ganó el primero de 7 premios consecutivos como rebotador. En 1993, la relación entre Rodman y los Pistons estaba en franco deterioro. Annie Becks, la madre de su hija Alexis, le pidió el divorcio, y los Pistons quedaron fuera de los playoffs. 4 años después, en su biografía, Rodman confesó que en ese momento había conducido hasta Auburn Hills con un arma cargada y se planteaba la decisión de seguir viviendo o no, producto de una gran depresión que le afectaba. Afortunadamente, Rodman se quedó dormido y fue encontrado por la policía, quienes habían sido alertados por un amigo que se preocupaba por su salud emocional. Según el propio Rodman, ese día tomó la decisión de matar a la persona que no quería ser. Finalmente, en octubre de 1993, Dennis Rodman fue cambiado a los San Antonio Spurs bajo sus propias exigencias. San Antonio Spurs. En la temporada 93-94, Rodman jugó como ala pivot para los Spurs, y aunque el equipo no superó la primera ronda de los playoffs, Rodman consiguió su tercer título de rebotes consecutivo. Fue durante este periodo que Rodman comenzó a teñirse el cabello de diferentes colores y a verse envuelto en varios escándalos mediáticos, dentro y fuera de la cancha. Después de esta temporada, y con un salario casi millonario, este chico rebelde acostumbrado a una vida de carencias, le llegó la fortuna, mujeres, excesos, fiestas y un mundo al que Rodman era ajeno. Para la temporada siguiente, Rodman comenzó a mostrar un comportamiento diferente que hizo que la directiva del equipo lo suspendiera por varios juegos, por lo que terminó participando solo en 49 partidos. A pesar de esto, sus números eran tan impresionantes en estos juegos que ganó sin problema su cuarto título de rebotes. Pasó a tener autos deportivos, una mansión en Los Ángeles y a menudo se le notaba en fiestas nocturnas, siempre acompañado de al menos 3 hermosas mujeres. Uno de sus autos preferidos, un Ferrari F40, con el que se paseaba por Beverly Hills. Rodman había perdido el piso. Durante los playoffs, Rodman fue suspendido por insubordinación y los Spurs no pudieron contra unos Angeles Lakers que lucían imparables. Una vez eliminados, Rodman criticó duramente a su entrenador, acusó a sus compañeros de congelarse en los momentos claves y hasta se burló del gerente de la organización. Los Chicago Bulls. Para la temporada 95-96, Dennis Rodman fue cambiado a los Chicago Bulls, donde se uniría a Michael Jordan y Scottie Pippen para ganar 3 títulos consecutivos de la NBA.
Rodman se había perdido 3 años dorados de los Chicago Bulls, donde se consagraron campeones en 1991, 1992 y 1993. Pero pronto llegaría a ser campeón con ese equipo de ensueño. Aunque tuvo algunos problemas de salud a inicios de la temporada, Rodman no tuvo dificultades para conquistar su 5º título de rebotes consecutivos. Gracias a su estilo de defensa dura, formó parte del primer equipo de defensa All-NBA, junto a Michael Jordan y Scottie Pippen. Sin embargo, en marzo de 1996, fue suspendido por 6 juegos y obligado a pagar una multa de $20,000 por darle un cabezazo al árbitro durante un juego. Durante los playoffs en 1996, jugó un papel muy importante en la victoria frente a los Seattle Supersonics. En la temporada 96-97, ganó su 6º título de rebotes consecutivos, pero no hizo méritos suficientes para ser convocado nuevamente para los All-Stars. Por el contrario, los titulares estaban inundados de las extravagancias y el mal comportamiento tanto dentro como fuera de la cancha. La temporada siguiente, Rodman consigue su 7º y último título de rebotes, mientras que los titulares están más enfocados en las extravagancias del jugador que en su desempeño en la cancha. La permanencia de Rodman en los Chicago Bulls llegó a su fin en 1999. Fue justo ahí cuando su carrera se fue en declive. A pesar de ser un tricampeón de la NBA con los Chicago Bulls, Rodman fue dado de baja de la plantilla de los Toros de Chicago, cuando fue liberado y contratado por los Angeles Lakers, con quienes solo jugó 23 partidos. Para el año 2000, un Dennis Rodman de 38 años de edad llegó a los Dallas Mavericks, equipo en donde dio cierre a su carrera en la NBA. ¿Por qué Dennis Rodman perdió toda su fortuna? La vida de Dennis Rodman es una mezcla de éxitos y fracasos, acompañada de excesos y malas decisiones. Su polémico comportamiento dentro de la cancha le costó a Rodman cientos de miles de dólares en multas millonarias, mientras que malas inversiones, demandas por manutención e incluso una estafa se llevaron una gran parte de su patrimonio. A Rodman siempre le gustaron las rubias. Su primera esposa, Annie Becks, con quien tiempo después se divorció, uno de sus amoríos más famosos con la modelo Carmen Electra, una pareja un poco dispareja, Rodman de 2 metros y Electra de 1.60 metros de altura. Además, ella una belleza, y bueno, Rodman no precisamente. Rodman y Madonna, ¿te los imaginas? Pues cierto, fueron pareja. Finalmente, Michelle Moyer, madre de sus hijos. Rodman se encontraba a punto de la bancarrota. Se dice que sus amigos como Michael Jordan iban a visitarlo a menudo. Incluso discutían porque Rodman no aceptaba los consejos de su majestad. Otro con quien tuvo problemas por tratar de ayudarlo fue el propio Scottie Pippen, con quien también salió mal, aunque solo trataban de ayudarlo. Aquel trío dinámico que daba miedo, Jordan, Pippen y Rodman, se veían las caras en la dura lucha de la vida real y eran incapaces de ponerse de acuerdo para ayudar a Dennis Rodman. Si a esto se suman sus películas de bajo presupuesto, problemas con el alcohol, sustancias prohibidas y regalos millonarios hechos a sus múltiples conquistas, se completa un escenario perfecto para perderlo todo, lo que había conseguido con esfuerzo en unos pocos años. Finalmente Rodman fue anexado a varios centros de atención para adicciones. Es bien sabido que además tenía una debilidad por las apuestas. Encima de todo esto, Rodman estaba acabado. Rodman en la actualidad, gracias a recuperar el buen camino e invertir en negocios de bienes raíces, además de patrocinios de marcas, películas y series, y su propia imagen, la fortuna actualmente de Dennis Rodman se calcula en unos $500 millones.